Buenas noches, Mari. Ahora vamos a la última capacitación. Entonces, este es un tema libre y he tomado esta parte de economía que me parece muy importante que todas las personas sepamos lo básico para poder entender de mejor manera tanto la economía global como cuánto afecta al negocio. Es súper importante esta parte. Entonces, empecemos con esta presentación. Listo. ¿Qué es la economía? Es una ciencia social que estudia los procesos de producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios. Otro concepto dice que es la ciencia económica analiza el comportamiento humano con relación entre fines dados y medios escasos que tienen usos alternativos, ¿sí? En esta parte lo que hace es justamente hacer el estudio de cómo actúan las personas y en base a eso también cómo se mueve la economía y va cambiando. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Esto se divide en dos partes. Todo esto es básico. Macroeconomía, que es una rama de la economía que estudia el comportamiento, la estructura y la capacidad de grandes agregados a nivel nacional o regional. O sea, aquí estamos ya hablando de lo macro, de lo que usted ha oído tantas veces en las noticias, de la macroeconomía, de cómo el gobierno implementa sus medidas económicas y todo esto. La macroeconomía es útil para medir objetivos económicos de un país. Y un ejemplo es que mide el crecimiento económico, la tasa de empleo y desempleo, las tasas de interés, la inflación, entre otros. Tenemos la otra parte que es la microeconomía. La microeconomía es la disciplina que estudia el comportamiento económico de empresas, hogares e individuos y su interacción con los mercados. Analiza cómo se toman las decisiones para asignar sus recursos limitados a distintas posibilidades. Esta ya es más enfocada en cómo se van moviendo ya las cosas más pequeñas, empresas, familias, personas. Un ejemplo de eso es, y enfocándolo a una empresa, es que alguien que confecciona zapatos debe analizar el impacto que tiene sobre su negocio el alza del precio de uno de los insumos, por ejemplo, el cuero. Acá vamos a enfocarnos exactamente en su negocio en la peluquería. Cuando hay subida de precios de los materiales que usted necesita, tiene que haber un análisis, porque usted tiene que ver si es que existe un margen de ganancia, cuánto es, si usted puede mantener el precio, si es que lo tiene que subir. Todo depende de los insumos que usted vaya a consumir. Entonces, por eso le decía, es muy importante tener este conocimiento básico. Ahora le voy a mostrar un pequeño video donde resume toda esta primera parte. A lo largo de nuestra vida, todos hemos escuchado hablar de la economía. A nuestros abuelos, quejándose de que en sus tiempos la economía funcionaba mejor. A nuestros padres, preocupados por la economía del hogar. O a nuestros profesores, hablando de cómo cambia la economía del país. Pero entonces, ¿qué es la economía? El concepto economía, por definición, se refiere a la ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos limitados para satisfacer las necesidades ilimitadas. Además de esto, también estudia el comportamiento y las interacciones de los individuos y de los distintos agentes económicos. Debido a que los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas, existe la ciencia de la economía, que busca administrar estos recursos para maximizar la utilidad de estos. Todos los seres humanos, por naturaleza, tenemos deseos y necesidades ilimitadas, que nunca podremos terminar de saciar, mientras que los recursos que existen para satisfacer esas necesidades son limitados. A este problema en economía se le conoce con el término de escasez, y es el problema central que estudian los economistas. Debido a que no podemos saciar todas nuestras necesidades, debemos dar prioridad a las más esenciales y elegir cuáles saciaremos primero. Es por eso que a la economía también se le conoce como la ciencia de la elección. Podemos dividir la economía en dos tipos de corrientes filosóficas, la economía positiva y la economía normativa. La economía positiva se basa en especificar, demostrar y responder cuestiones económicas desde la razón, es decir, desde un punto de vista objetivo por el cual suceden las cosas.
La economía positiva se puede resumir en las palabras lo que es. Por otro lado, la economía normativa se encarga de dar opiniones personales, de manera subjetiva, acerca de lo que realmente debería ser dentro de un marco económico. La economía normativa se puede resumir en las palabras lo que debería de ser. El estudio de la economía también se puede dividir en dos grandes áreas de estudio, la macroeconomía y la microeconomía. La microeconomía estudia el comportamiento económico de las empresas, hogares e individuos. Analiza sus decisiones económicas, así como la manera en que interactúan entre ellos y el mercado. La macroeconomía, por otro lado, se dedica al estudio del funcionamiento global de la economía en una sociedad como conjunto. Analiza la producción, comercio, precios y el mercado laboral de una determinada sociedad. Podemos concluir entonces que conocer y medir la realidad económica hace posible la toma de decisiones de los gobiernos, las empresas y las familias. Listo, Mari. ¿Qué le pareció el video? ¿No? Sí, sí, es justamente de lo que uno está pasando también, pues, en la realidad. Exacto, exacto, tanto del negocio como de las familias. Entonces, Ujú. igual si usted tiene alguna pregunta, me interrumpe nomás. No sé si es que usted tiene hasta aquí alguna pregunta, quiere que le aclare alguno de estos temas. No, sí está clara por lo que habla de lo que estamos, de lo que estamos una pasando en una es a nivel es a nivel, como se dice, mundial en todos los países, y otra es que estamos pasando también aquí, pues en las, como se dice a veces, como dicen, la micro de hogares, tanto como de Ujú. empresas y de hogares económicos que estamos, y siempre, bueno, ha habido esas también, pero ahora se siente más. Exacto, entonces por eso le digo, es súper importante para la vida, para el negocio y para todas las cosas entender esto. Claro, claro. Ahora vamos a ver este tema que es oferta y demanda. Este es importantísimo para el funcionamiento de un negocio, para entender también. Entonces, acá nos dice que la ley de oferta y demanda es el principio básico sobre la que se basa una economía de mercado. Eh, esto se traduce según el precio que hay en el mercado de un bien o servicio. Los oferentes son los que venden, es la oferta, están dispuestos a fabricar o dar un número determinado de ese bien servicio, al igual que los demandantes, que son los que compran, aquí está la demanda, están dispuestos a comprar un número determinado de ese bien dependiendo de su precio. Entonces aquí se unen las tres cosas, oferta, demanda y el precio, que es lo que permite que el mercado se mueva. Por ejemplo, en su negocio, eh, usted va a vender a un precio, entonces si la gente está dispuesta a pagar esa cantidad que usted fija para sus servicios, entonces va a tener esos clientes. Puede ser clientes que les parezca que en algún otro lado es más barato, entonces ellos van a elegir eso de acá. Si es que usted tiene muchos clientes, también tiene que empezar a jugar con esta oferta y esta demanda, porque usted no va a poder atender a todos. Entonces ahí tiene que empezar a ver qué cosas le conviene, si contratar a otra persona, si hay demasiada demanda, usted podría subir el precio, dependiendo de las cosas, que también va de la mano de la calidad del bien o servicio. Entonces, aquí vamos a ver unos ejemplos de oferta y demanda. Voy a ponerle en los dos lados. A ver, esto es muy común. Si el precio del arroz resulta muy bajo y los consumidores demandan más de lo que los productores pueden poner en el mercado, entonces se produce una situación de escasez, la cual hará que los consumidores estén dispuestos a pagar más por el producto. Este es un ejemplo bastante claro porque aquí nosotros sabemos que un productor de cualquier alimento eh, va a tener su tiempo para la siembra y luego para que vaya desarrollándose hasta la cosecha. Entonces, si es que hay más demanda del arroz, la gente no va a poder sembrar y al siguiente día tener ya la producción lista. Entonces, este es un ejemplo bastante claro de lo que se requiere con escasez cuando la demanda es mayor que la oferta. Entonces, aquí tenemos, en consecuencia, los productores del arroz subirán los precios hasta que alcance un nivel en el cual los consumidores no estén dispuestos a comprar más si sigue subiendo el precio. Es
lo que le decía yo la vez anterior, o sea, si tiene una panadería que su producción máxima es 100 panes y hay 120 personas que quieren comprar, se necesita subir el precio hasta que esas 20 personas se desanimen y usted pueda vender toda su producción. Ahora, tenemos el caso contrario. ¿Qué sucedería si el precio del arroz es demasiado alto y los consumidores no están dispuestos a pagarlo? De modo que la tendencia es entonces a que el precio disminuya hasta que llegue a un nivel en el cual los consumidores estén dispuestos a pagar y se pueda vender todo lo que produce. Es justamente también si vemos que el productor de arroz tiene una producción, inventémonos un número, de 100 quintales, ¿ya? Él vende esos 100 quintales. Si es que vende, estamos bien, pero si es que la gente empieza a demandar menos eso, él tendría que bajar el precio hasta un punto que le permita por lo menos cubrir sus costos de producción. Y de esta manera tratar de vender todo para que no se quede. En cosas perecibles es incluso más palpable esto. En la parte de la peluquería depende, o sea, si es que un precio estaría muy alto, usted tendría que ver cuál es su margen de ganancia, dependiendo de la situación, bajarle el precio hasta donde usted crea conveniente que pueda tener un margen de ganancia para atraer gente. O sea, estamos en el lado contrario. En el anterior yo le decía, usted tiene demasiados clientes que ya no los puede atender y su trabajo como es bueno, usted puede subir el precio. En este caso, en cambio, sería lo contrario. Bajaría para atraer. Lo mismo pasa con los productos. Le voy a mostrar otro video de lo que es la oferta y la demanda. En una economía de mercado, los precios son determinados por la ley de oferta y demanda. ¿Qué es y cómo funciona? Comencemos por explicar los términos. La oferta es la cantidad de bienes que los productores están dispuestos a vender a cierto precio. La demanda, por su parte, es la cantidad de estos bienes que pueden ser adquiridos por los consumidores a ese determinado precio. En una economía funcional, el precio de un producto depende de estos dos factores. De ser muy alto, la oferta será mayor que la demanda, ya que no todos los consumidores potenciales podrán pagar tanto. Y si es muy bajo, la demanda será mayor que la oferta, por lo cual no todos los que deseen comprar el producto podrán conseguirlo. Por ello, los precios tienden a un punto de equilibrio, en el que la oferta y la demanda son iguales. Una vez alcanzado este equilibrio, la ley de oferta y demanda también nos permite saber cómo se comportarán los precios. Si la oferta de un bien aumenta, los precios tenderán a bajar, ya que dicho bien será muy abundante. Si el producto escasea, en cambio, el precio del mismo subirá. Con la demanda pasa lo opuesto. Si un producto aumenta su demanda, también aumentará su precio. En cambio, si menos gente desea adquirir el producto, su precio tenderá a bajar. Si la oferta y la demanda se incrementan en la misma medida, los precios pueden permanecer estables en el tiempo. Ya que sabemos cómo se establece el precio de un producto, debemos diferenciarlo de la ganancia. Fabricar un bien tiene un determinado costo de producción, que tiene que ver con varios factores. El precio de la materia prima, la tecnología de fabricación disponible, el salario de los trabajadores, entre otros. La diferencia entre este costo y el precio final del producto, establecido por la oferta y la demanda, es lo que conocemos como ganancia. Imaginemos una empresa muy grande y con mucho dinero que produzca determinado producto. Luego de años invirtiendo en mejores tecnologías, aumentando su número de fábricas y estableciendo tratados con proveedores de materias primas, ha logrado que sus costos de producción sean muy bajos. Durante ese tiempo también ha invertido mucho en campañas publicitarias y ha logrado que la marca de su producto sea muy conocida y deseada, aumentando así su demanda. Si la empresa decide no aumentar la oferta en la misma proporción, el precio del producto subirá mucho. Con sus bajos costos de producción y sus altos precios, terminarían teniendo enormes ganancias. Esto podría parecernos algo injusto, pero revisemos lo que sucedería en un caso así. En un mercado con ganancias tan grandes, se crearía lo que llamaremos brecha de oportunidad. Nuevas empresas se interesarían en este producto, y aunque posean costos de producción más altos, la amplia brecha de oportunidad les permitiría competir con las empresas más grandes. Incluso con precios menores, seguirían obteniendo una ganancia razonable. La aparición de estos nuevos competidores aumentará la oferta del producto en general. Esto llevará irremediablemente a una baja de precios y a un nivel de ganancias más razonable por parte de las grandes empresas. Estas son las reglas generales que rigen una economía de mercado y que garantizan su buen funcionamiento.
Listo, Mari. Entonces aquí en este video está un poquito más ilustrado el asunto. Entonces usted sabe que si es que cuando ya se abra su local, puede ser que tenga competencia o si es que le va bien, usted tiene que tener en cuenta que puede entrar competencia, que le vea que está usted bien posicionada y ellos también quieran tener parte de ese mercado en donde usted está ubicada. Entonces ahí también se empiezan a medir todas estas variables, ¿sí? Más oferta, los precios pueden bajar. Más demanda, los precios pueden subir. Y si las dos cosas suben, los precios se pueden mantener así estén todos dentro del mismo mercado, ¿sí? Entonces es también importante tenerlo en cuenta. Ahora, esta parte es importante también porque nos permite saber cómo funciona esto de la inflación, porque también afecta al negocio. La subida de precios de los insumos, como vimos hace un rato, que puede ser causa de la inflación, también puede tener repercusiones para que los precios vayan variando. O sea, si a usted le cuesta más sus insumos, pues tal vez tendría que subir un poco o un porcentaje el precio de su servicio. Entonces, esta parte también es súper importante. Entonces, acá, la inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un país durante un periodo de tiempo sostenido. Estamos hablando que van a la par. Normalmente de un año. Cuando el nivel general de precios sube con cada unidad de moneda, se adquiere menos bienes y servicios. O sea, cuando la inflación sube, los precios suben y su poder adquisitivo baja. Es lo contrario. Entonces, si usted antes con $100 compraba, yo qué sé, la semana para la casa, ahora resulta que lo mismo le cuesta 110. Entonces usted perdió el valor adquisitivo. Lo mismo puede pasar en el negocio. Entonces usted compraba sus insumos a $50 y ahora resulta que a usted le toca pagar 55 por estas cosas. Entonces, es decir, la inflación refleja la disminución del poder adquisitivo de la moneda, una pérdida de valor real del medio interno de intercambio, o sea, cualquier moneda, y la unidad de medida de la economía. Esto es un poco más técnico, pero es enfocado exactamente a lo que hablábamos hace un momento, ¿sí? Si antes usted compraba $50 en insumo, ahora le cuesta 55 los mismos insumos. Algunos tipos de inflación. La inflación por consumo o demanda. Esta inflación obedece a la ley de oferta y demanda. Si la demanda de los bienes excede la capacidad de producción o importación de bienes, los precios tienden a aumentar, que es justamente lo que vimos hace un momento. Y la inflación por costos. Esta inflación ocurre cuando el precio de las materias primas, por ejemplo, cobre, petróleo, energía, que es lo que está pasando a nivel mundial, aumenta, lo que hace que el productor, buscando mantener su margen de ganancia, incremente los precios. Entonces, si me cuesta esos 5 más, yo tengo que ver dónde pongo esos 5 más. O sea, yo puedo prorratear, puedo poner un poco a cada uno de los servicios que yo voy a prestar y con eso cubro esos $5 que me están costando. De más, o simplemente, si es que yo veo que mi margen de ganancia me puede ser positivo, yo puedo mantener eso para que mis clientes sigan adquiriendo mi servicio, sin influenciar en el costo, en el precio, perdón. Entonces aquí le voy a enseñar este último video que es un poquito más largo. Aquí le explico un poco más detallado lo de la inflación. La inflación, ese concepto que lleváis escuchando en las noticias durante toda la vida. La inflación no es nada más ni nada menos que el aumento de los precios, algo tan antiguo como el dinero. ¿Pero qué provoca la inflación? ¿Qué riesgos tiene? ¿Es buena o es mala? Pues, como todo en economía, depende. Así que ponte cómodo que ahora mismo te lo cuento. La inflación es uno de los indicadores económicos más vigilados por los gobiernos de todos los países del mundo, y se han diseñado multitud de formas de medirla y de influir en ella. Lo primero, vamos a contestar a la primera pregunta de todas, que no es otra que ¿qué hace subir los precios? Bueno, pues hay muchas cosas que hacen subir los precios, pero estas razones se pueden clasificar en varios tipos. Por un lado están las razones que tienen que ver con el coste de producir bienes y servicios. Las empresas pueden subir los precios porque a ellas les cuesta más dinero producir por las razones siguientes. El encarecimiento de las
materias primas. Pues si cuando las materias primas suben de precio porque los productores de estas producen menos, o bien porque el mundo va viento en popa y cada vez se produce más y la demanda de materias primas aumenta. El petróleo es la materia prima principal en este sentido y la principal generadora de inflación. Si el precio del petróleo sube, los precios de casi todos los productos y servicios van a subir, ya que será más caro producirlos y transportarlos. Así que ojo, si el petróleo sube de precio, habrá inflación. La segunda opción es porque los salarios han aumentado. Si los salarios aumentan, pasan dos cosas. Una es que la gente tiene más dinero para gastar y otra es que a las empresas les cuesta más dinero producir porque sus trabajadores ganan más. Ambas cosas hacen subir los precios. La tercera forma más habitual es que suban los precios del suelo y la vivienda. En ese caso a la empresa también le costará más producir y por tanto los precios aumentarán. Y ya fuera de las materias primas, la segunda razón por la que los precios pueden subir es porque la demanda de productos aumenta de tal forma que la oferta no da abasto. Normalmente esto pasa cuando la renta media de un país aumenta y la población, que ahora tiene más dinero, comienza a querer comprar en masa cosas que antes no podía comprar. También puede pasar porque el gobierno baje mucho los impuestos y de repente la gente tenga más dinero para gastar, o bien porque el gobierno reparta mucho dinero público sin control en forma de subvenciones, ayudas, créditos, etc. Y ojo porque esto, aparte de causar inflación, porque tiene la gente más dinero, también puede hacer aumentar la deuda del país, ya que seguramente el Estado se tenga que endeudar para sacar el dinero para repartir su dinero público. La tercera razón que puede llevarnos a una subida de precios es la bajada de tipos de interés. Si no sabes qué es el tipo de interés, tengo un vídeo explicándolo bien, pero básicamente es que el Banco Central presta dinero al resto de bancos a un interés menor. Por tanto, para dar esos préstamos, el Banco Central en cuestión tiene que imprimir dinero y dárselo al resto de bancos. El resto de bancos lo pone en circulación haciendo préstamos a empresas y particulares. Al final, al haber más dinero en circulación, los precios suben, ya que tanto la gente como las empresas simplemente tienen más dinero para gastar. Otra forma de que los bancos centrales creen inflación es haciendo a los bancos tener menos reservas de los créditos que otorgan. Me explico. Los bancos centrales exigen por seguridad a los bancos tener en reserva un porcentaje del valor de los créditos que otorgan. Si un banco central baja la cantidad de reserva que un banco tiene que tener al conceder un préstamo, los bancos concederán más préstamos, poniendo más dinero en circulación y por tanto subiendo los precios. Existiría una cuarta opción de crear inflación, que básicamente consiste en que el Estado imprima dinero directamente para hacer frente a sus deudas o para pagar un gasto público al que no pueda o no quiera hacer frente de otra manera. Pero bueno, esto es como pegarse un tiro en el pie, porque al imprimir dinero desciende el valor de este respecto a otras monedas, y como la moneda cada vez vale menos, los precios cada vez suben más, y el Estado cada vez tiene que imprimir más, y se entra en un bucle que lleva a un escenario de hiperinflación. Vamos, ejemplos de estos hay a patadas, pero a día de hoy el más claro es el caso de Venezuela. Lo más importante de todo esto es que te quedes con una idea. A mayor cantidad de dinero en circulación, mayores van a ser los precios. Contestada ya la pregunta de cómo se crea inflación, vamos con otra. ¿La inflación es mala o buena? Pues depende. A menudo se ha considerado que una inflación controlada en torno al 2% anual es sana e incluso necesaria para el crecimiento de la economía. Sin embargo, no todo es blanco o negro. El problema viene cuando las subidas de precios no vienen acompañadas de subidas de salarios y rentas y claro, la población pierde poder adquisitivo y por tanto el nivel de vida de la población baja. ¿Y cuál es el otro gran problema de la inflación? Pues que penaliza a la gente prudente que ahorra. Imaginaros que con el esfuerzo de tu trabajo eres capaz de ahorrar 10.000 euros. Si los precios suben un 10% al año, en un año ese dinero que tienes ahorrado habrá perdido un 10% de su valor, ya que como los precios han subido un 10%, podrás comprar menos cosas que cuando lo ahorraste. En cambio, si los precios suben, estarás más animado a endeudarte, ya que lo que te prestaron hace un año vale ahora un 10% menos que cuando te lo prestaron. Por tanto, saldrás ganando siempre y cuando tus rentas o salario hayan crecido en la misma proporción que los precios. En definitiva, que si los precios suben, el ahorro baja y el endeudamiento crece. Pero si la inflación es controlada como la gente tiende a gastar más y a endeudarse para seguir gastando, se produce un mayor crecimiento económico. Sin embargo, hay algo casi igual o peor para la economía que suban los precios sin control. Y esto es que bajen los precios sin control. Curioso, ¿no? Pues sí, la llamada deflación es una de las peores cosas que le puede pasar a una economía. Pero eso lo veremos en otro vídeo. Si te ha gustado este, ya sabes que puedes darle a like, suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones cuando subo un nuevo vídeo. ¿Qué le pareció el video, Mari? Sí, bastante claro. ¿Sí? Entonces, justamente a veces es las cosas que mucho de la población ignora y vemos cosas como las que pasaron con estos paros, que al final fue el paro del aceite. Pero el aceite no sube porque el gobierno tenga influencia por eso, sino por las cosas que acabamos de ver.
Ujú. Que la gasolina baje, sí, que le estamos vendiendo más petróleo a más precio. Pero si nos ponemos a ver, las dos cosas van a la par. Entonces, si sube el precio del petróleo, obviamente va a subir el precio de la gasolina. Entonces, qué es lo que hace el gobierno con todas las gasolinas? Es subsidiar. Entonces, él saca del bolsillo cualquier cantidad de dinero que lo podría poner en educación, lo podría poner en salud, lo podría poner en vivienda para la gente, pero simplemente este rato lo está poniendo para subsidiar una gasolina porque el petróleo está bastante caro. Entonces, no es que vendemos petróleo a más precio y aumentan los ingresos, pero también aumentan los gastos. Entonces, Ujú. justamente todas estas cosas influyen. Incluso este rato hay una inflación mundial que es por todas las cosas que están pasando, subida de precio del petróleo, la guerra entre Ucrania y Rusia, hay materias primas, por ejemplo, dice que si no estoy mal era el 70% del girasol se cultiva en esas zonas y eso es parte de la materia prima para hacer ciertos aceites. Entonces, obviamente el precio de ese aceite va a subir. Aparte, Ujú. como el petróleo está caro, transportar esa materia prima se vuelve mucho más costoso. Entonces, ahí vamos yendo de lo macro a lo micro y por darle un ejemplo, como el petróleo ha subido, las importaciones de los productos que usted utiliza en su peluquería también pueden subir, justamente por Ujú. todas estas circunstancias y esta coyuntura mundial. Entonces, más o menos va por este lado todas estas cosas. Entonces, ahora no le va a poner una evaluación, más bien ahora sí quiero que me dé un criterio suyo con respecto a lo que acabamos de ver. Ah, bueno, ¿y quién será? ¿Qué le podré decir de todo lo que se ve, se escucha y todo es una realidad que estamos pasando prácticamente? Todo es muy, o sea, es muy real, ¿no? Es muy real que lo que estamos pasando. Y eso sí es verdad, pues ya los productos, ya de todo, todo mismo ya ha subido, no hay nada que esté ese a precio anterior. Como Ujú. usted dice, para uno es ya un poco, para uno, como se dice, para uno mantener el negocio o lo que sea el trabajo, uno mejor trata, o sea, lo que se le va, la diferencia es que ya se gana menos, ya no se gana igual para uno mantener los precios y mantener al cliente, como se dice. Porque para uno es duro, porque si no, imagínese uno a veces se sube y después vuelta, se baja el cliente y eso tampoco conviene, ¿no? Y es preferible ganar poco, pero mantener. Y eso es lo importante ahora, porque ya de que todo está en verdad, sí, ha subido, todo está caro ya. ¿Qué se podrá decir? Sí es todo es verídico, todo es real, hoy. Es muy importante cada día que vamos, tenemos que irnos ya enfocándonos en la realidad que estamos pasando, oiga. Ujú. Claro, y entonces, como le digo, son cosas que impactan directamente al negocio. Póngase el paro y haber puesto Sí, productos en escasez dentro de la ciudad. ¿Qué hicieron? Lo que vimos hace un rato. Cuando hay así, escasez, los precios suben. ¿Qué hicieron ellos? así, Cerraron las carreteras, cerraron los pasos a la ciudad, impidieron que entren productos. ¿Y qué pasó eso? Causó escasez, como vimos hace un rato, y por ende causó la subida de los precios. Acuérdese que decían claro, que una cubeta de huevos estaban vendiendo a $7, cuando eso podía estar costando unos 3.50, $4 a lo máximo. Subió a más del así doble. es, Me así es, contaban que un atado de cebolla blanca se estaba vendiendo hasta en $7 en los peores días del paro, ujú, justamente porque había escasez. Entonces, claro, ¿quién está dispuesto a pagar $7 por un atado de cebolla blanca? Listo, los que o estén sea, dispuestos a pagar, pagarán. claro, los que prácticamente también de pronto pueden comprar eso, las personas que en verdad tenían un poco más de economía, ¿no? Porque de ahí realmente uno compraba, póngase la cuarta parte para que nos alcance, pues prácticamente no se podía comprar el atado, como decir, sino y eso para allá, para no estar sin nada, porque son cosas necesarias, pues ya lo que es la alimentación, que no se puede uno decir, no, toca comprar,
lo mínimo. Exacto, entonces ellos vinieron por una lucha porque estaba muy alto el costo de la vida y ellos mismos lo elevaron más, Así es. justamente porque no tienen un conocimiento de estas cosas. Entonces, algunas cosas bajaron, se pusieron a su precio normal, otras cosas ya quedaron subidas, Sí, pero hay cositas que todavía están altos, todavía no se ponen al precio normal. Muy pocas cosas están bien y entonces lamentablemente se queda las cosas un poquito, no el mejor que se quería, sino lamentablemente quedó, como se dice, en vez de buscar ayuda, se puso más mala situación, pues un poco más, y son cosas que son necesarias para el hogar, pues. exacto, y esas cosas influyen, impactan directamente tanto en el hogar como en la economía familiar, como en la economía del país incluso. Entonces, Ujú. ahí es cuando vienen los análisis de, bueno, ¿cuánto me cuesta a mí todos mis productos? ¿Cuánto yo tendría que tener de margen de ganancia? Que es otra parte importante. O sea, la gente debería tener la ética suficiente para decir, bueno, este es mi margen de ganancia y no Ujú. pasarse de esas cosas. O sea, eso sería justo. Entonces yo digo, voy a tener un margen de ganancia del 20%. Listo, entonces yo calculo para que sea el 20% de las cosas, de lo que me cuesta. O sea, si a mí me cuesta, yo tengo que sumar ahí mis insumos y mi tiempo, porque mi tiempo Ah, también tiene un valor. Entonces yo sumo esas cosas y digo, listo, de aquí yo saco mi margen de ganancia. Y de esa manera se puede tener un control del negocio. Entonces, listo, como siempre, acá están las referencias de todas las fuentes consultadas y de los videos presentados. Entonces, nuevamente, muchas gracias, Mari, por toda su ayuda. Espero que estas 4 capacitaciones les sirvan mucho, las pueda aplicar en un futuro. Eh, Cualquier cosa, de todas maneras, yo siempre estaré abierto a que si usted quiere alguna aclaración, tiene alguna duda, necesita algo más de mí con respecto a estos temas. Encantado, no es que aquí se acaban las capacitaciones, sino usted puede acudir cuando usted considere que yo le pueda ser de utilidad para estas cosas. muchas gracias, Germán. Ahora, Me cuéntenos, quedó María, muy claro. resumido, ¿qué le ha parecido estas 4 capacitaciones? Sí, es bastante, como se dice, más que todo, renovar la mente real, ¿no? Porque lamentablemente todo son cosas que uno está viviendo día a día, pues son cosas que son reales, que uno tiene que estar enfrentando a lo que estamos, a lo que viene y a lo que vendrá. Ujú. Exactamente. Exactamente, entonces ya nos preparamos para eso. Listo, Mari. Nuevamente, Pues muchísimas gracias por su ya, tiempo. Germán, Ya voy a parar la grabación. ya, Entonces, ok. nuevamente,